Hola, en este video vamos a conocer cómo funciona el protocolo Spanning Tree y poder entender cómo hace para converger las comunicaciones entre diferentes dispositivos de conmutación. Bienvenido. Ok, entonces para empezar con este tema, primero contextualicemos en el problema. Aquí tenemos una topología de ejemplo. Consideremos entonces que cada uno de estos computadores está conectado a un conmutador diferente y entre los diferentes conmutadores hay un bridge, elemento que ya estudiamos en uno de los temas del curso. Recordemos de todas formas que estos bridges nos permiten hacer conexiones o permitir la comunicación entre diferentes conmutadores para conectar diferentes redes en una infraestructura grande. El funcionamiento de estos bridges, recordemos que consiste en que el tráfico que llega por uno de sus puertos, él los replica por los demás y va creando una tablita de aprendizaje de los destinos a los cuales va ese mensaje para después no tener que replicarlo a todos los puertos. En este caso tenemos un bridge en el cual están conectados dos conmutadores, entonces aquí solamente va a haber una entrada o una salida a la vez. Entonces en esta topología de ejemplo consideremos el problema que existía anteriormente. Pensemos por ejemplo en que este equipo va a mandar o envía un mensaje en broadcast. Recordemos que un mensaje en broadcast es un mensaje que se envía a todos aquellos o que llega a todos aquellos dispositivos que estén conectados en la misma red. El bridge no hace separaciones de red, así que para este ejemplo, esta topología, todos estos dispositivos hacen parte de una misma red. Entonces este mensaje de broadcast que envía este PC llega inicialmente a este conmutador, a este hub. Al ser un mensaje de broadcast, recordemos que la particularidad es que le llegue a todos los dispositivos de la red, entonces lo que hace el hub, al darse cuenta de que es un mensaje en broadcast, es que lo replica por todas sus interfaces diferente a la interfaz de entrada. Es decir, si por esta interfaz entra el mensaje en broadcast, ese mensaje se replica por estas otras dos, tal y como lo vemos en esta gráfica. Entonces ese mensaje de broadcast viene por este camino y una copia de ese mensaje viene por este camino y llegan hasta el bridge 1 y el bridge 3. Estos bridge, recordemos que su función es reenviar esos paquetes por las interfaces que tiene conectados diferente a la interfaz por la cual le llegó el mensaje. Entonces este bridge 1, al recibir un mensaje por esta interfaz, replica ese mensaje por esta. Y el bridge 3 hace lo mismo, recibe la comunicación por esta interfaz y la reenvía por acá. Entonces ya vemos que el mensaje en broadcast empieza a replicarse por toda la red. El siguiente paso es que llega a este hub. Uno de esos mensajes llega a este hub. Este hub, al ver que es un mensaje en broadcast, hace lo mismo, replica por todas sus demás interfaces diferente a la interfaz de entrada. Y entonces llega una copia a este computador y otra copia sale hacia el bridge 2. El mensaje que salió del bridge 3 llega hasta el hub 3 y este hub hace lo mismo que el hub 2. Entrega una copia al PC y otra copia va hasta el bridge 2. Aquí encontramos una situación y es que en este momento el bridge 2 recibe dos copias de ese mismo mensaje en broadcast por cada una de sus interfaces. ¿Qué hace ese bridge? Pues el mensaje que recibió por esta interfaz de la derecha lo replica por la interfaz de la izquierda. Y el mensaje que recibió por la interfaz de la izquierda lo replica por la interfaz de la derecha y se sigue la replicación o el viaje de ese mensaje en broadcast, llegando al hub 2 y al hub 3, quienes hacen nuevamente la replicación o el reenvío de ese mensaje hacia sus respectivos PCs y hacia sus otras interfaces. Aquí hay algo muy importante y es que ya este computador ha recibido dos mensajes y este también ha recibido dos mensajes del mismo tipo, es decir, ya han recibido dos veces el mismo mensaje. Estos otros van uno hacia el bridge 3 y otro hacia el bridge 1 que hacen la réplica y aquí encontramos que esos otros dos mensajes se encuentran nuevamente en el hub 1 que hace otra vez el reenvío de todos esos mensajes volviendo a empezar.
Entonces, como ven, aquí tenemos un problema de que ese mensaje en broadcast va a viajar por toda la red y viaja de forma indefinida y haciendo copias y copias. Y si seguimos el mismo ejercicio, vamos a ver que cada uno de los computadores va a recibir 3, 4, n cantidad de copias del mismo mensaje. Y a eso sumémosle una situación adicional. ¿Qué pasa si no es solamente este computador el que envía el mensaje en broadcast, sino que además este también envía otro mensaje en broadcast? Eso genera una inundación, o lo que se conoce también como una tormenta de broadcast, que hace que la red funcione mal, se congestione y los tiempos de respuesta sean muy largos, a tal punto de que podría llegar a estar indisponible la red. Ese bucle, esa tormenta se genera debido al bucle que se genera aquí dentro de la red, al tener podemos llamarlo una red cerrada, y no hay ningún elemento dentro de la red que detenga esa tormenta. Ese es el problema que se presentaba anteriormente en las redes de computadores ante los mensajes de broadcast y ante la presencia de conmutadores, que es muy común en aquellas redes que no tienen segmentación, sino que simplemente es una sola red y conectan a través de bridge diferentes segmentos de red. Pero para eso hay una solución. Una área en la cual se puede encontrar esto es en los grandes data centers, en donde los switchers están conectados uno a otro para dar mayor capacidad de conectividad a los dispositivos finales. Uno puede encontrar en esos data centers hasta 5 y 6 switches conectados unos a otros, y allí es donde se presenta este tipo de situaciones. ¿Cuál es la solución? La solución es el Spanning Tree Protocol. ¿Qué es lo que hace? El Spanning Tree Protocol lo que hace es eliminar los bucles mediante la creación de un árbol de expansión entre los bridges. ¿Cómo lo hace? Se fija en las interfaces, en las conexiones y en los puertos de cada uno de los bridges y deshabilita de forma lógica algunos de los puertos del bridge. Y eso es muy importante porque no requiere que el administrador intervenga o haga alguna acción específica sobre los switches, sino simplemente configurar el protocolo, y el protocolo se encarga de seleccionar ese puerto que deshabilita lógicamente. Al deshabilitar uno de esos puertos, entonces se crea un árbol, ya no es un bucle, porque ya hay un enlace interrumpido, se crea un árbol y evita que se crea ese bucle o esa tormenta de broadcast. La particularidad de este protocolo es que crea grafos con n-1 bordes, en donde n es la cantidad de nodos o la cantidad de bridge. Es decir, si tengo una topología con 3 bridge, la cantidad de bordes o enlaces va a ser de n-1, en este caso 3-1, tenemos 2 enlaces, como lo vemos. Y aquí tenemos los tres posibles árboles que resultan de esta topología de ejemplo después de aplicar Spanning Tree. Podría deshabilitar el enlace entre el bridge 2 y el bridge 3, o deshabilitar el enlace entre el bridge 1 y el bridge 2, o deshabilitar el enlace entre el bridge 2 y el bridge 1. ¿De qué depende eso? Depende de las condiciones o de los elementos de decisión que utiliza el protocolo de Spanning Tree. Uno de ellos es la elección de un root bridge. Es ese bridge o ese nodo que se encarga de comandar toda la conectividad entre los switches, entre los bridges. Es ese nodo que se encarga de ser como la raíz de ese árbol de expansión. La elección de ese root bridge tiene la particularidad o la importancia de que todos los demás switches o los bridges, en este caso, en nuestro ejemplo, tienen que crear rutas para llegar hasta ese root bridge. Esa es la idea, que todos los demás dispositivos, todos los demás conmutadores tengan comunicación a través de un camino hacia ese root bridge. El otro elemento que agrega el Spanning Tree Protocol es que la comunicación entre los bridges
se hace mediante una dirección de multicast que está reservada a nivel mundial. Es decir, el protocolo Spanning Tree utiliza la misma dirección multicast para enviar mensajes a los demás switches. ¿Por qué utilizar una dirección multicast? Porque esa dirección multicast permite que la información llegue solo y únicamente a los dispositivos conmutadores. Es decir, que si por aquí hay un computador conectado, al enviar esa información a la dirección de multicast, este computador no va a recibir ninguna información. Esos mensajes que comparten o que se envían entre los bridge no va a llegar a este computador, simplemente va a llegar a los bridge. Esa es la importancia de esa dirección multicast, porque de esa manera elimina tráfico innecesario a dispositivos que no entienden o no necesitan esa información. Ese root bridge, ¿cómo se elige? Para elegir ese root bridge, cada uno de los bridges tiene un elemento que se llama el bridge ID. Ese bridge ID está compuesto por dos elementos. Uno que es el valor de prioridad y otro que es la dirección MAC del dispositivo. El valor de prioridad es un valor de 16 bits y la dirección MAC sabemos que es una dirección de 48 bits. La característica de ese valor de prioridad tiene que ser un múltiplo de 4096 más la dirección MAC, que es única. Por defecto, la configuración de los switches, cuando usted habilita Spanning Tree en algún switch, por defecto él toma como valor de prioridad el número 32.768. Es un valor que se genera por defecto, pero es modificable por el administrador. Entonces, la suma o la unión de ese valor de prioridad más la dirección MAC me crea lo que se conoce como Bridge ID, y es el identificador que se comparten entre ellos y que se va a utilizar para la elección del root bridge. Bueno, ¿cómo es eso? La elección del root bridge se hace primero mirando el valor de prioridad. Cada uno de esos bridge le envía a sus vecinos y a todos los demás bridge su bridge ID. Entonces el bridge 1 va a conocer cuál es el bridge ID del bridge 2 y el bridge ID del bridge 3. Y así en lo sucesivo para todos. Cada uno de ellos va a conocer el bridge ID de los demás. De acuerdo con esos valores que recibe cada uno de esos bridge, eligen quién es el root bridge. ¿Cómo lo hacen? Primero se fijan en el valor de prioridad. Si ese valor de prioridad es menor, ese es el root bridge. Es decir, la elección del root bridge primero se basa en que el valor de prioridad sea el menor. En este caso, por ejemplo, todos tienen el mismo valor de prioridad. Entonces, el segundo criterio es la dirección MAC. Si hay algún bridge con el valor de prioridad menor a todos los demás, ya hay para la elección del root bridge y ese pasa a ser el root bridge. Pero si todos son iguales, que es muy común porque generalmente se deja el valor por defecto, entonces el segundo criterio es la dirección MAC. Y en este caso también se debe elegir la menor dirección MAC. Recordemos que la dirección MAC es una dirección única en el mundo, así que aquí no debería haber empate. Dado esa situación, se elige el bridge que tenga menor combinación entre valor de prioridad y dirección MAC, y ese se elige como root bridge. En nuestro ejemplo tenemos el caso de que todos tienen el mismo valor de prioridad, pero sus direcciones MAC son diferentes. De acuerdo con este ejemplo, vemos que este es nuestro root bridge. ¿Por qué? Porque todos tienen el mismo valor de prioridad, pero si nos fijamos en las direcciones MAC, la dirección MAC del bridge 1 es menor a todas las demás.
entonces el bridge 1 es elegido como el root bridge. Eso es lo primero que se hace. Una vez elegido el root bridge, configura, podemos llamarlo de esa forma, automáticamente el protocolo habilita todos los puertos que tienen conexión, los habilita de modo activo en modo reenvío. ¿Qué quiere decir? Que todos los puertos están habilitados para reenviar mensajes entre los bridges en esa dirección de multicast. El protocolo lo hace automáticamente. Todos los puertos empiezan a recibir de ese root bridge, a recibir y a reenviar información para permitir la comunicación con todos. El siguiente paso es elegir las rutas de los que no son root bridge hacia el root bridge. Por ejemplo, el bridge 2 tiene dos rutas para llegar hasta el bridge 1. Tiene esta ruta y tiene esta ruta a través del bridge 3. Tiene una ruta directa y una ruta a través del bridge 3. Y el bridge 3 también tiene dos rutas. Una ruta directa y otra ruta a través del bridge 2. ¿Cuál se elige? Porque cada bridge debe tener mínimo una ruta y se elige la ruta más corta entre las posibles. ¿Cómo así que la más corta? Aquí se utiliza el criterio del algoritmo de Dijkstra, que es el costo de cada uno de los enlaces. Cada uno de estos enlaces tiene un costo de acuerdo con su capacidad. Por ejemplo, si tenemos enlaces de 1 gigabits por segundo de capacidad, el costo que utiliza STP o el protocolo Spanning Tree para esos enlaces es de 20.000. Si los enlaces son de 10 gigas, entonces el costo es de 2.000. Aquí podemos ver que entre mayor capacidad, menor es el costo. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de que Spanning Tree elija los de menor costo. ¿Qué quiere decir eso? Va a elegir los de mayor capacidad. Pongamos como ejemplo que todos estos enlaces son enlaces de 1 gigabit por segundo. Eso quiere decir que el costo de los enlaces es de 20.000. Cada enlace tiene un costo para el protocolo Spanning Tree de 20.000. Entonces vamos a calcular el costo de cada uno de los caminos o de las rutas que tiene cada uno de los bridges hacia el root bridge. Empecemos por el 2. Si el bridge 2 elige este camino, el costo va a ser de 20.000. Pero si elige el camino a través del bridge 3, el costo va a ser de 40.000. 20.000 de este más 20.000 de este. ¿Qué quiere decir eso? Que el camino más corto es este primer camino, el camino que tiene conexión directa con el root bridge. Y si nos fijamos en el bridge 3, pasa algo similar. Tenemos que este tiene un costo de 20.000 y este a través del bridge 2 tiene un costo de 40.000. En este caso también la ruta más corta está dada por la conexión directa. Y siempre se elige la ruta más corta hacia el root bridge. Por eso lo primero que hace Spanning Tree es elegir el root bridge para después calcular las rutas de todos los demás bridges hacia ese root bridge. ¿Qué sigue? Una vez identificadas las rutas, el puerto que tiene conexión o el puerto que tiene la ruta por la cual sale la ruta de menor costo hacia el root bridge de cada uno de los otros bridges se identifica como root port, es decir, el puerto que me comunica hacia el root bridge. Es importante esto porque ese es el puerto que se va a habilitar para reenvío de los mensajes de multicast del protocolo Spanning Tree. Todos los demás puertos van a quedar o deshabilitados o designados. Aquí tenemos dos tipos, el designado y el bloqueado. ¿Qué hace que uno sea designado o bloqueado? O bueno, ¿qué quiere decir designado? El puerto designado es el puerto que tiene uno de los bridges de la topología, no el root bridge, sino uno de los bridges que sirve como respaldo para cuando el root bridge falla. Es decir, el puerto que es
asignado como designado empieza a funcionar solo si el root bridge se cae. Y ese puerto designado identifica al bridge que es respaldo del root bridge. En este caso, si el root bridge se deja de funcionar, entraría a ser root bridge aquel bridge que tenga el puerto designado. ¿Cómo elegimos el puerto designado? Se realiza con base al bridge ID. De los routers o de los bridge, de los conmutadores que estén compartiendo el mismo enlace. En este caso, el root bridge o el bridge ID del bridge 2 y el bridge ID del bridge 3. El menor bridge ID entre esos dos es el que obtiene el puerto designado. Si miramos los bridge ID del bridge 3 y del bridge 2, encontramos que este es menor. Así que el bridge 2, es el que va a tener el puerto designado. El otro, que no quedó, que tenía el bridge ID más alto, ese puerto queda bloqueado. Es decir, a través de ese puerto no se va a reenviar tramas del protocolo Spanning Tree. Tampoco va a reenviar tramas mientras sea designado, solamente va a enviar tramas cuando entre a respaldar la falla del root bridge. En este caso, los puertos habilitados son y los dos del root bridge. Son los únicos que en este caso tienen la posibilidad de enviar tramas del protocolo. De esa manera queda este enlace, podríamos decirlo de cierta manera, deshabilitado para eliminar el bucle que se genera acá. Si repito, si este bridge cae o deja de funcionar, entonces este designado entra a quedar habilitado para reenviar tramas y va a permitir la comunicación entre los dos bridges. Eso es básicamente lo que hace el protocolo Spanning Tree, elegir el root bridge, después calcular las rutas de los otros bridges hacia el root bridge y elegir la más corta para mirar cuál es el puerto designado y cuál es el puerto bloqueado y poder evitar el bucle entre las topologías. Sin embargo, hay algunas situaciones en las cuales se puede presentar empate en alguna elección. Por ejemplo, ¿qué pasa si, por decir algo, este enlace vale 20.000 y estos valen 10.000? Y vamos a fijarnos en el bridge 2. Si toma esta ruta, vale 20.000, pero si toma esta ruta, también vale 20.000. Es decir, tenemos empate entre las dos diferentes rutas. Entonces, ¿cuál ruta elegir? Allí se elige el que esté conectado al bridge vecino con menor bridge ID. En este caso, el vecino que tiene menor bridge ID es precisamente el root bridge, entonces elegiría esta ruta. Pero si aquí no estuviera el root bridge o estuviera otro bridge con un bridge ID mucho más alto, entonces elegiría esta ruta. Siempre, si hay empate entre dos rutas, se elige la ruta que esté conectada directamente al bridge que tenga bridge ID menor. Esa es la condición cuando se presenta empate entre los diferentes caminos. Lo otro es que si todo esto es un segmento LAN y existe más de un bridge con la ruta de menor costo al bridge, entonces el puerto designado, es decir, el que entra como respaldo de ese segmento, es el que se conecta al bridge ID con menor bridge ID. Es decir, si ya no estoy calculando rutas individuales, sino de todo un segmento, y en ese segmento tengo caminos o rutas con el mismo costo, el criterio de desempate es el mismo, el que esté conectado a un bridge ID menor. Y otro caso que se puede presentar es si alguno de los dos criterios anteriores de desempate no se cumple, entonces el puerto designado se elige de acuerdo con el número de puerto del bridge ID. Por ejemplo,
Si hubiese un empate en el bridge 2 y ninguna de las otras dos acciones sirvió para eliminar el desempate, entonces se elige como puerto designado el que tenga el puerto menor. Por ejemplo, este es el puerto 2 en el bridge y este es el puerto 3. Entonces se elige como puerto designado el menor. En este caso se elegiría el puerto designado número 2. Ese sería el último criterio de desempate. El número de puerto de los que estén conectados en ese bridge. Ya ahí es como el último criterio de desempate para poder elegir el puerto designado, es decir, ese puerto que va a quedar como respaldo del root bridge. En resumen, entonces tenemos que la secuencia que sigue el spanning tree para funcionar es primero mirar cuál es el bridge AD menor para elegir el root bridge. Luego, calcular el costo de todas las rutas hacia el root bridge desde los otros bridge. De acuerdo con esa ruta, de acuerdo con esos costos, entonces se elige, si hay empate, el de menor bridge AD, y si hay empate, entonces se elige el menor port AD de ese bridge. Espero que este tema de Spanning Tree haya sido bastante interesante para ti. También espero que te sientas inquieto para profundizar en la consulta y en el conocimiento del protocolo.